Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 26 de agosto del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Un árbol maldito y un templo purificado. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 12 al 26. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Como humano que era Jesús, también tenía hambre. Vio la higuera y esperaba encontrar algún fruto para comer. En ese tiempo también había la costumbre de comer fruto verde. La higuera, por su apariencia, parecía, note bien, prometer algún fruto, pero no tenía más que hojas y apariencia. La higuera llamaba la atención por ser el único árbol, note bien, del huerto que estaba lleno de hojas. Los otros árboles estaban sin hojas y no parecía que prometieran algo. Sin embargo, la frondosa higuera parecía prometer mucho fruto, porque estaba llena de hojas. La frondosa higuera representaba a la nación judía, y los otros árboles a las naciones gentiles. Era una promesa incumplida. De todos los defectos, note bien, no había ninguno que resultara más ofensivo para Jesús que la hipocresía. A semejanza de la higuera estéril, la religión judía estaba desprovista de frutos, abundaba en formas y ceremonias, pero le faltaba la verdadera piedad. En el clima de Palestina, la primera cosecha de los higos, las brevas, generalmente madura en junio y la última en septiembre. El incidente que hemos estado analizando ocurrió quizá en el mes de abril, y por lo tanto faltaban pocas semanas antes de que madurara la primera cosecha. Aunque era insólito que se esperara hallar higos tan prematuros, con todo, note bien, era concebible que un árbol tan frondoso tuviera frutos a punto de madurar, porque esa era la impresión que daba, la apariencia que daba. También debe tenerse en cuenta que en los países del cercano oriente se come con frecuencia la fruta verde. Jesús le dijo a la higuera: nunca más nadie coma nadie del fruto de ti. La doble negación hace que la prohibición sea más enfática. La esterilidad del árbol representaba la improductividad de Israel, y la maldición, note bien, el juicio que Jesús iba a pronunciar al día siguiente,
vuestra casa os es dejada desierta. Fue al día siguiente cuando Jesús censuró severamente a los escribas y fariseos por sus pretensiones hipócritas. El propósito de esta parábola convertida en realidad era preparar la mente de los discípulos para que las escenas de los días siguientes, durante las cuales los dirigentes judíos confirmarían su rechazo de Jesús, tenían los discípulos que estar preparados para ese momento terrible. Después de maldecir a la higuera, Jesús va a purificar el templo. Esta segunda purificación del templo ocurrió un lunes, es decir, al siguiente día de la entrada triunfal. Todo esto ocurrió en los atrios del templo, porque la palabra que se usa aquí para templo es hierón, que se refiere a todos los atrios, es el patio, y dentro del predio del templo, y no al vocablo naos, es decir, el templo o santuario propiamente dicho, el edificio. El templo estaba secuestrado por asaltantes organizados, y con mayor furia los escribas y fariseos buscaban matarle porque el pueblo estaba admirado de su doctrina. Recordemos que doctrina significa enseñanza. La higuera estaba seca desde la raíz. Noten ahora lo que esto significa. Las condiciones dentro de las cuales Jesús realizó el milagro proporcionan una explicación plenamente satisfactoria de su propósito al llevar a cabo ese acto excepcional. Ese mismo día los dirigentes de la nación, note bien, confirmarían su decisión de rechazar a Jesús como el Mesías, y él anunciaría que el cielo los rechazaba a ellos. Los discípulos no comprendían bien todo esto. Indudablemente Jesús maldijo a la higuera con el propósito de prepararlos para ese trágico acontecimiento. Ante esta situación, Jesús les recomienda, note bien, a sus discípulos tener fe para que pudieran mantenerse en pie ante tales circunstancias. Y como vimos, Jesús purifica el templo y maldice a la higuera, y los escribas y fariseos pronto lograrían su propósito de darle muerte a Jesús. Por tal razón el templo ya estaba purificado y Jesús habría de ser sacrificado, y nunca necesitarían más sacrificios, porque ahí hallaba o encontraba cumplimiento la ley ceremonial y también la ley moral, los 10 mandamientos, por la paga del pecado. Y también de paso ya vimos otra historia sándwich. Al final de su misión, Cristo vino de nuevo al templo y lo halló profanado, tan profanado como antes. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban de comprar y vender y en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. Note bien, de nuevo la mirada penetrante de Jesús recorrió los profanados atrios del templo. Todos los ojos se fijaron en él. Los sacerdotes y gobernantes y los fariseos y gentiles miraron con asombro y temor reverente al que estaba delante de ellos, con la majestad del Rey del cielo. Cristo habló con poder, con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. No había nadie que osara discutir su autoridad. Los sacerdotes y traficantes huyeron de su presencia, arreando su ganado. Es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes de que se abran las hojas. Por lo tanto, este árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados, pero su apariencia era engañosa. Al revisar sus ramas desde la más baja hasta la más alta, Jesús no halló sino hojas. No era sino engañoso follaje y nada más. Cristo pronunció una maldición agostadora, es decir, de secar o abrazar el excesivo calor de las plantas, es decir, que se iba a quemar de manera rápida. A la mañana siguiente, mientras el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas agostadas y secadas, quemadas, y las hojas marchitas llamaron la atención
Maestro, dijo Pedro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. El acto de Cristo de maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Note bien, les pareció muy diferente de su proceder y sus obras. Con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Recordaban sus palabras: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Había realizado sus obras maravillosas para restaurar, nunca para destruir. Los discípulos le habían conocido solamente como el restaurador, el sanador. Este acto era único. ¿Cuál era su propósito?, se preguntaban ellos. La razón por la cual nuestro pueblo, note bien, ha perdido facultades es que profesa la verdad pero no la practica. Tiene poca fe y confianza en Dios. Si la mente estuviera puesta en Dios y la verdad ejerciera una influencia santificadora sobre el corazón, el yo se escondería en Cristo. Muchos tenéis la teoría de la verdad, pero no sentí su poder en el alma. La higuera estéril extendía sus pretenciosas ramas ante el cielo, pero cuando el Redentor buscó el fruto, he aquí no había nada más que hojas. A menos que se opere una profunda obra en vosotros, como individuos y como iglesia, la maldición de Dios caerá ciertamente sobre vosotros, como cayó sobre el árbol sin fruto. Queridos amigos y hermanos, los acontecimientos finales de la historia de este mundo finalmente llegarán. No sabemos si nos alcanzarán, pero lo que sí sabemos o sí debemos saber es que debemos estar preparados para estar listos para el encuentro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.